todas las personas que nos honráis con vuestra asistencia a este acto de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, que da comienzo en este momento. Vamos a escuchar una conferencia del profesor catedrático de Derecho Internacional Privado de nuestra universidad, don Fernando Esteban de la Rosa, sobre la materia obligaciones, derechos y garantías para una digitalización avanzada de la Administración de Justicia. Tiene la palabra para presentar al conferenciante el académico ilustrísimo señor don Miguel de Angulo Rodríguez. Excelentísimo señor presidente, excelentísimo, ilustrísimos señores, señoras y señores, cumplo con sumo agrado el encargo de presentar a ustedes al ilustrísimo señor don Fernando Esteban de la Rosa, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, y seguramente disertará sobre un asunto tan candente y actual como es el relativo a las obligaciones, derechos y garantías para una digitalización avanzada de la Administración de Justicia. Procederé, ante todo, a trazar una breve semblanza de quien hoy honra con su presencia esta tribuna. El profesor Esteban de la Rosa es granadino de cuna y en esta ciudad de Granada cursó íntegramente sus estudios, obteniendo en la Facultad de Derecho de su universidad los títulos de licenciado y doctor en los años 90 y 97 respectivamente. Su tesis doctoral constituyó un novedoso estudio de la Joint Venture Internacional, la Unión Temporal de Empresas Transfronterizas, y lo culminó bajo la dirección de quien desde entonces es su maestro, el profesor Sixto Sánchez Lorenzo, jurista bien conocido en esta casa. Tengo para mí que aquel doctorado le dejó marcado en aspectos relevantes, como el despliegue de su posterior actividad, su actividad profesional, inserto en el equipo científicamente dirigido por su citado maestro y sin abandono tampoco de esta Universidad de Granada, de la que somos muchos los que nos orgullecemos de haberle dedicado nuestra actividad, nuestro trabajo, nuestra dedicación discente y docente. Del mismo modo, creo que aquella tesis doctoral condujo también a nuestro invitado a dedicar preferentemente tanto sus enseñanzas como el grueso de su labor investigadora a unas concretas materias a las que seguidamente me referiré. En efecto, becario de investigación inicialmente, profesor asociado luego, profesor titular después, finalmente el doctor Esteban de la Rosa alcanzó en 2016 la cátedra de Derecho Internacional Privado, permaneciendo siempre en el seno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, donde actualmente desempeña el cargo de director del departamento integrado por la citada disciplina y la de Historia del Derecho. En su facultad ha sido vicedecano de investigación primero y de relaciones externas más tarde. Pero ello no significa en modo alguno que el granadinismo del señor Esteban de la Rosa le haya hecho permanecer enclaustrado y cerrado al
mundo exterior. Antes, al contrario, deben destacarse tanto sus iniciales estancias formativas como más adelante sus visitas ya como profesor invitado, partícipe en variados cursos y seminarios a numerosos centros españoles y extranjeros. Cito entre ellos, sin ánimo de esa actividad, a la Academia de Derecho Internacional Privado de La Haya, pero también al King's College de Londres, las universidades de Santo Domingo y de La Habana, la Central de Caracas, la Universidad Federal de Pelotas en Brasil, la inglesa de Bristol, la holandesa de Utrecht o la muy renombrada Universidad de Harvard. Muy recurrente, con periodicidad casi anual en determinados periodos, se registran los cursos por él profesados en la Universidad Complutense de Madrid sobre medios de pago y títulos de valores en el derecho del comercio internacional y en la Universidad de Würzburg, en Baviera, sobre introducción genérica al sistema jurídico español. Nuestro conferenciante se ha interesado especialmente por el derecho del comercio internacional, siendo un reputado especialista en materias tales como las citadas de medios de pago, títulos de valores en el plano internacional, la contratación electrónica o la protección del consumidor. Ha profundizado además en determinados sectores del llamado derecho de extranjería, así como en el campo del derecho electoral comparado. No descanso con otras particularidades de su muy extenso currículum. Baste con señalar que en él figuran nada menos que 140 publicaciones y adicionalmente 83 ponencias y comunicaciones a congresos y simposios de muy diversa índole. En otro orden de cosas, las actividades de don Fernando Esteban de la Rosa incluyen su colaboración en los procesos de elaboración de normas, tanto en el marco de la Unión Europea, por ejemplo, a propósito del desarrollo de criterios comunes para la solución online de conflictos transfronterizos, en el ámbito de la Organización para la Armonización del Derecho Mercantil en el Caribe, principios para los contratos comerciales internacionales o la elaboración de una ley modelo de derecho internacional de sociedades, pero también en procesos legislativos internos, nacionales, españoles, como es el caso de la Ley 7 de 1917, de 2 de noviembre, para la transposición de la Directiva de 2013 relativa a la resolución alternativa de litigios de consumo. De otro lado, es miembro de distintas asociaciones, forma parte de comités diversos, científicos, comités editoriales, las revistas españolas y extranjeras, siendo de destacar, por razones de actualidad, su condición de miembro del comité asesor de la por ahora frustrada candidatura de Granada a la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. Y es que nuestro orador no acude hoy a esta Real Corporación como profesor de Derecho Internacional Privado, para lo que el bagaje expuesto le legitimaría a abastanza, sino en una condición y con una finalidad distinta. Don Fernando es el director científico de la Unidad de Excelencia de Investigación existente en la Universidad de Granada, bajo la denominación Sociedad Digital, Seguridad y Protección de Derechos en materia de justicia digital. Igualmente es Fellow del National Center for Technology and Dispute Resolution, con sede en la Universidad Pública de Amherst, en Massachusetts,
Asimismo, y bajo su dirección, la prestigiosa Fundación COTEC para la Innovación ha publicado un importante trabajo, la Guía para el Diálogo sobre el Diseño y Uso Eficiente, de calidad y ético de herramientas tecnológicas en la justicia civil. Y se trata de esto, de hablarnos sobre la incidencia de la digitalización y de la inteligencia artificial en el mundo del derecho, y más concretamente en lo que atañe a la solución judicial de los conflictos entre particulares. Creo no exagerar ni un ápice si les indico que es una grave y generalizada preocupación de los operadores jurídicos de todo signo este asunto del equilibrio indispensable entre la eficiencia justificadora de los impactos tecnológicos a que me estoy refiriendo y la salvaguarda integral de los derechos del ciudadano. Para quienes, como yo, tanto desconocemos sobre estos incesantes y acelerados avances tecnológicos, es ineludible el temor a los peligros de una robotización excesiva de la justicia en perjuicio de los más vulnerables. Por ello, y con la seguridad de obtener respuesta a muchas de nuestras inquietudes, dejo ya paso a este gran experto en la materia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, académico señor Angulo. Tiene la palabra el profesor Esteban de la Rosa para impartirnos su conferencia. Muchísimas gracias. Quiero, lo primero de todo, agradecer a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada y a la persona de su presidente, don Rafael López Cantal, por darme el honor de participar en las actividades de esta ilustre y querida institución. Y gracias, Miguel, por tu tan amable presentación, debida sin duda a la amistad y el afecto que nos une desde hace ya muchísimos años, del tiempo en que era becario de investigación en el Departamento de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, donde preparaba mi tesis doctoral. Y no puedo olvidar aquí tampoco a mi maestro, el profesor Sánchez Lorenzo, a quien tanto tengo que agradecer. Mi curiosidad sobre la incorporación de la tecnología a la resolución de litigios viene de lejos, del tiempo en que me pareció de gran interés explorar la posibilidad de que los consumidores encontrados transfronterizos pudieran encontrar respuestas a sus reclamaciones a través de sistemas en línea. Desde el comienzo comprobé que quienes se ocupaban de este tema estaban preocupados por garantizar que la incorporación de la tecnología respondiera a principios éticos. De ahí en adelante he tenido la suerte de compartir mis inquietudes sobre esta materia con amigos y con amigas de ramas jurídicas muy distintas, muchos de la Unidad de Excelencia de Investigación, Sociedad Digital, Seguridad y Protección de Derechos de la Universidad de Granada, pero también de las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial, tanto de España como del extranjero, por ejemplo, como el profesor John Selennikov aquí presente. Y el diálogo que me han brindado y lo siguen haciendo es un verdadero privilegio. Estamos en el año 2023 y el uso de herramientas tecnológicas en la Administración de Justicia no es una novedad. De hecho, en los informes del Consejo de Europa, España obtiene una buena posición, 8 puntos y medio. Pero ahora vivimos momentos de cambio que hacen urgente la actualización del marco de derechos, obligaciones y garantías. Como por ejemplo, el hecho de que exista hoy tecnología que no estaba disponible hace unos años, como las redes 5G, el cloud computing, las plataformas ODR, que ofrecen de forma coordinada una pluralidad de funciones, las nuevas posibilidades no criptográficas de gestión de la identidad, la telepresencia, las herramientas basadas en inteligencia artificial o incluso la tecnología del blockchain. Durante la pandemia, la tecnología ha intensificado su protagonismo, como la videoconferencia o el trabajo remoto,
pero hoy ya se está planteando que la inserción de estas herramientas en el día a día de los sistemas y no como una mera medida para la situación de contingencia. Pero también es importante saber que en algunos países existen experiencias tremendamente innovadoras en donde la tecnología se está utilizando mucho más allá de la posibilidad de replicar en formato digital los procesos existentes. Yo esta tarde no vengo del Ministerio de Justicia y por tanto no voy a explicar los planes del gobierno español en este ámbito, que están expresados en 3 iniciativas legislativas que ahora mismo se encuentran en tramitación. Ni tampoco vengo de una empresa informática interesada en el acceso a contratos públicos muy suculentos de más de 300 millones de euros, por cierto, entre los que se van a gastar entre los años 2023 y 2025 en el terreno de la digitalización de la justicia. Mi propuesta es más modesta y yo lo único que me gustaría es compartir las razones, lo que como ciudadanos podríamos y deberíamos esperar de un sistema avanzado de digitalización de la administración de justicia en el ámbito civil, capaz de convertir en realidad las promesas de los adelantos tecnológicos, pero dando la prioridad al ser humano y a sus necesidades en ese proceso de transformación. Y para más o menos que sigan el hilo de lo que voy a hablar, yo voy a hablar primero de, digamos, elementos para la aproximación de la administración de justicia al ciudadano, en segundo lugar del avance de las notificaciones judiciales electrónicas, el avance de la telepresencia, el avance de los tribunales online y por último reservé para hablar sobre la incorporación de herramientas de inteligencia artificial. Bajo el título Una transformación digital centrada en las personas, el capítulo primero de la Declaración Europea de los Derechos y Principios Digitales para la década digital, que se ha aprobado el 15 de diciembre pasado, afirma que las personas constituyen el núcleo de la transformación digital de la Unión Europea. La tecnología debe servir y beneficiar a todas las personas que viven en la Unión Europea y empoderarlas para que cumplan sus aspiraciones en total seguridad y respetando plenamente sus derechos fundamentales. El propio Consejo de Europa ya ha señalado algunas líneas de actuación para España, como que se debería facilitar el acceso a la jurisprudencia, así como a todas las sentencias del órgano de primera instancia, no solamente de algunos. Se debería facilitar también el pago en línea de las tasas judiciales y también la posibilidad de presentar en línea solicitudes de asistencia judicial. Pero junto a esta línea de actuación se pueden sumar otras muchas, y digo algunas. Por ejemplo, promover el acceso electrónico directo de los ciudadanos a sus archivos judiciales a través de todo tipo de dispositivos mediante conexión segura. Esta posibilidad existe ya en algunos países y sería incluso deseable que los ciudadanos pudieran conocer la trazabilidad de los accesos para detectar que todos son legítimos e incluso poder denunciar cualquier irregularidad. Se debería también promover el funcionamiento óptimo de un sistema de avisos, no solo sobre actos de comunicación, sino sobre cualquier otra novedad relativa al procedimiento, como recordatorios de actos que van a tener lugar a través de videoconferencia, información sobre la inclusión de nueva documentación en el expediente, como informes de peritos o planteamiento de un recurso, o la cancelación de vista o audiencia, y se ve con claridad que esto es muy útil porque estamos viendo a muchísimas personas que se están trasladando a las audiencias y finalmente no tienen lugar. Hablando de avisos, la Administración de Justicia debería también implicarse más con el funcionamiento del sistema de aviso. Es sabido que la sentencia del Tribunal Constitucional 6/2019 desestimó el amparo en una situación en la que el órgano jurisdiccional omitió la realización de un aviso y eso provocó la falta de consulta de un acto de comunicación por un graduado social. Pero como decía en su voto particular el magistrado Antonio Xiol Ríos, resulta por completo irrazonable que la falta de envío pueda quedar asociada con la validez del acto de comunicación del que no se ha tenido conocimiento debido a la falta del aviso. Pero es que la regulación de los avisos podría ofrecerse al usuario la posibilidad de recibir a la carta mensajes de texto móviles, por correo electrónico, su instalación en el navegador web, mediante apps descargables, a través de mensajes de WhatsApp, porque todo eso es posible y se puede hacer y si la tecnología lo hace posible, pues no existe razón para no hacerlo. Existen algunas experiencias innovadoras, pero que a mí me llamaron la atención y de hecho lo traigo aquí, como una calculadora de duración procesal, que está, por ejemplo, puesta en el brillo, donde se da a los usuarios, sin necesidad de registrarse, la posibilidad de saber cuál es el tiempo estimado de duración
de determinados procedimientos en función del tribunal en el que se van a tramitar. Y esto es solamente con efectos informativos, pero desde luego que resulta útil para entablar una eventual negociación, porque si el pleito va a durar 3 años, pues realmente mejor vale pájaro en mano que 3 años de espera. La tecnología, pienso yo, que debería también ayudar a hacer realidad que los ciudadanos puedan ocuparse de sus asuntos judiciales sin intervención del abogado y procurador cuando así la ley lo establece. Y de hecho, pues se echa muy en falta que esa legalidad de que no necesiten abogado y procurador, pues se contemple con medidas que les ayuden, como por ejemplo chatbots que les puedan informar sobre cuestiones de interés sobre el sistema de justicia, o incluso la implantación de tribunales online, de los que vamos a hablar dentro de un momento. Por supuesto que para esto es necesario que los sistemas informáticos respondan en su diseño a criterios de usabilidad que entre otros permitan su comprensión no solo por los profesionales del derecho, sino también por personas legales en derecho. Las aplicaciones deberían ser validadas incluso desde una perspectiva psicosocial, teniendo en cuenta el modo en que la tecnología es aceptada por los ciudadanos. Es cierto que algunas de estas funcionalidades comportan el uso de la nube, y esto puede suponer pues, algún tipo de recelo, pero es que todos estos avances deben completarse con desarrollos en materia de ciberseguridad, por defecto y por diseño, y también en materia de protección de datos, porque las aplicaciones tienen que evitar la suplantación de la identidad de las partes, el acceso no autorizado a datos confidenciales, la alteración no querida o el borrado de datos, la imposibilidad técnica de acceso al sistema, de aquellas personas que no deberían tener acceso, o la incertidumbre sobre la identidad del juez o de los profesionales involucrados. Todos estos cambios no son sencillos y sobre todo con una aplicación de justicia tan compleja como la que tenemos. Pero sería necesario planificación, involucración de los profesionales en el diseño tecnológico, proyectos pilotos para validar los diseños y sobre todo formación y motivación de los profesionales. Hoy en día resulta difícil explicar que todo aquello que ya tenemos en los servicios de salud, en los bancos y en la seguridad social, sin embargo, todavía no lo podamos tener en la administración de justicia. El segundo punto al que voy a prestar atención son las notificaciones judiciales electrónicas. Aquí lo primero que se revela es un desajuste entre las proclamaciones de derechos digitales y la regulación actual. Por supuesto que la notificación judicial electrónica favorece la eficiencia de la administración de justicia, pero implica que el destinatario posee los medios técnicos, la formación necesaria para recibir la notificación, para leerla y además mantenerla fácilmente en su poder. Es cierto que todo esto va por países. Hay países con una digitalización muy avanzada, como por ejemplo Estonia, donde allí tienen la notificación judicial electrónica por defecto. Si uno no dice nada, todo es electrónico. Pero ha habido países donde han intentado llegar a eso, como Países Bajos, por ejemplo, y han tenido que echar para atrás por las dificultades que se han presentado justamente a la hora de implantar la notificación judicial electrónica. En este terreno resulta bastante interesante recordar que en nuestra nueva Carta de Derechos Digitales, aprobada por el Gobierno en el año 2021, en el artículo 18, apartado 4, se nos dice que se establece el derecho digital fundamental de que se ofrezcan alternativas en el mundo físico que garanticen los derechos de aquellas personas que no quieran o no puedan utilizar recursos digitales y no resulten obligadas a ello en las mismas condiciones de igualdad. Más ajustada a esa programación sería, por ejemplo, un sistemas duales de notificación convencional y electrónica, donde, por una parte, tendríamos la eficiencia de que si se opta por la electrónica, pues estaría dada, y si no, pues tendríamos la convencional de complemento. Pero incluso en este sistema dual conviene hacer alguna precisión, porque no se puede ignorar que la notificación judicial electrónica, por su formato digital, genera una seguridad menor, pues tras la autenticación y la firma, exige una operación de almacenamiento y eventual reproducción que puede no estar en la mano y capacidad tecnológica de todos los usuarios, especialmente de aquellos que puedan ser más vulnerables. Justamente para estos usuarios más vulnerables resulta necesario garantizar también un régimen especial para la prestación del consentimiento para la recepción de notificaciones judiciales electrónicas. Para evitar situaciones de indefensión sería más eficaz un consentimiento prestado respecto de cada procedimiento y no uno general para todos los procedimientos. Para acreditar la capacidad tecnológica del prestador consentimiento, este debería tener lugar en el propio entorno digital y no fuera.
y por tanto no debería concederse eficacia a la inclusión en un contrato entre partes del pacto relativo al uso de comunicaciones electrónicas judiciales, que es lo que está planteando justamente el proyecto de ley. Y la mejor garantía del derecho de defensa debería comportar la necesidad de informar al interesado en cada una de las notificaciones judiciales electrónicas sobre la posibilidad de elegir la manera de recibir las notificaciones y la posibilidad de decidir que de ahora en adelante sean convencionales. En España, todos ustedes saben muy bien que se han hecho pasos significativos en el terreno de la extensión a algunos sujetos del deber de relacionarse de forma electrónica con la Administración de Justicia, lo cual incluye no solamente a los profesionales, sino a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica. Y se quiere eso extender también a los funcionarios públicos que actúen en defensa de sus derechos estatutarios. Aunque la digitalización imparable de la sociedad orienta hacia la extensión de la obligación de recibir notificaciones judiciales electrónicas a nuevos colectivos, este avance creo que no debería ignorar que para los ciudadanos la digitalización debería seguir siendo considerada como un derecho y no como fuente de nuevas obligaciones, y que no resulta legítimo trazar un paralelismo tan estrecho entre la regulación administrativa y la regulación procesal a la vista de los diferentes intereses en juego en cada ámbito. Antes de seguir extendiendo a más grupos la obligación de recibir notificaciones judiciales electrónicas, convendría pararse y pensar, por ejemplo, en el modelo de la notificación dual, que en la agencia tributaria lo tienen hace mucho tiempo, le dan un botón y directamente sale la notificación por correo y electrónica. Y entonces, pues, eso podría ser, digamos, como un sistema de transición. Pero lo que resulta especialmente preocupante es que la regulación del proyecto quiera modificar la regla que obliga a notificar de forma convencional el primer emplazamiento respecto de los sujetos obligados a relacionarse de forma electrónica con la Administración de Justicia. La extrema importancia para la defensa de ese acto de primera notificación debería hacerlo rodear de las máximas garantías. Y un ejemplo bueno lo tenemos aquí en el procedimiento Online Civil Money Claim en Reino Unido, donde, a pesar de ser un proceso por completo en línea, sin embargo, el primer acto de notificación se hace de forma convencional. Se imprime y se manda directamente al demandado. En una administración de justicia digitalmente avanzada es necesario descartar, lamentablemente, el correo electrónico y los mensajes de texto para practicar notificaciones, porque no guardan los requisitos ni de protección de datos ni de ciberseguridad. Y mira que ya la legislación española todavía lo admite el correo electrónico como vía de notificación. Y deberían, bueno, tenemos sistemas, también aquí, haciendo un poco de derecho comparado, podemos descubrir sistemas que tampoco deberíamos aceptarlos. Pensemos que, por ejemplo, en los tribunales de Internet que tienen en China, cuando se recibe una notificación, se recibe en un mensaje de texto en el móvil, que lo que hace es que bloquea la pantalla con un texto emergente y hasta que no se le da que se ha leído la notificación, ya lo tenemos móvil. Entonces, ese tipo de prácticas que en China, por las circunstancias del país, esos intereses colectivistas que tienen, pues a lo mejor es asumible, pero en países con nuestros sistemas de derechos fundamentales pues no deberían admitirse. Consideraciones parecidas merece la obligación de presentar escritos de forma electrónica. De hecho, los países que dan mejor ejemplo son Países Bajos, Estados Unidos, donde el hecho de que exista la vía electrónica no implica que se deje de disponer de la vía convencional para la presentación de los escritos. No estamos en presencia de razones de emergencia sanitaria que determinen la necesidad de tener que presentar las cosas de forma electrónica. Y esto es muy importante, para que la obligación de presentación electrónica de escritos suponga un avance significativo en la eficiencia del sistema judicial y no responda exclusivamente a una política de reducción de uso de papel y del esfuerzo de los funcionarios de justicia, debería ir asociada a la existencia de sistemas avanzados de archivo como parte de los procedimientos que llevan a cabo los sistemas de gestión procesal, como hacen, por ejemplo, en Estonia o en Inglaterra. De lo contrario, la presentación en línea puede llegar a quedar equiparada a la posibilidad de enviar documentos por correo electrónico al tribunal, siendo escasa su aportación a la eficiencia. Con todo, cualquier sistema que establezca esta clase de obligación debería proporcionar soluciones tanto para la asistencia en el uso de las máquinas durante el trámite de envío de los escritos,
como dar respuesta a las situaciones de contingencia en las que no sea posible realizar la entrega por esa vía. Y paso ahora a mi punto 3, que es las innovaciones en materia de presencia virtual. Ya poco a poco nos hemos ido acostumbrando a las videoconferencias, y de hecho durante la época de la pandemia la videoconferencia sirvió para garantizar la salud de las personas y la resiliencia de los sistemas judiciales. Con la puesta en marcha de la red de 5G ya tenemos, digamos, el presupuesto para que podamos seguir utilizando la videoconferencia con mayor naturalidad. Pero es que con la presencia virtual tenemos diferentes tecnologías. Porque tenemos la videoconferencia a la que todos estamos más o menos acostumbrados, que permite la interactuación. Hay otra cosa que se llama la llamada telepresencia, que es una videoconferencia pero en una sala que están diseñadas para que uno parezca que está al lado de la otra persona. Pero luego tenemos la telepresencia volumétrica holográfica tridimensional, que esto, como todos ustedes recuerdan la película de la Guerra de la Galaxia, pues no recuerdan cuando la princesa Leia se comunicaba con Luke Skywalker a través de un haz de luz así, ¿no? Pues esa es la telepresencia volumétrica holográfica tridimensional. Y por último está el metaverso, que permite a los usuarios una experiencia, por eso las gafas, de inmersión en un nuevo contexto y hace posible la interactuación a través de un avatar. Por ahora yo no tengo noticia de que en el mundo judicial haya sido utilizado la telepresencia volumétrica holográfica tridimensional, pero en cambio el metaverso ya sí hay noticias de que se está utilizando. En concreto, el 13 de enero pasado, la Justicia Federal de Paraíba, en Brasil, realizó una audiencia real en un entorno virtual mediante inmersión de los usuarios, en una sesión de conciliación en donde las partes, representadas por sus respectivos avatares 3D, firmaron un acuerdo poniendo fin a un proceso que se venía desarrollando desde 2018. Digamos, para esos ámbitos no estaría quizá mal pensar en ese tipo de soluciones. El problema es que la llegada abrupta de la intensificación de las videoconferencias ha hecho que no haya habido demasiado tiempo para pensar en todos los extremos necesarios para que las videoconferencias tengan lugar de una forma fluida, con pleno respeto tanto de la garantía del proceso como de los derechos de las personas. De realizar estos pormenores y proponer recomendaciones se han ocupado las directrices sobre el uso de la videoconferencia en los procedimientos judiciales aprobados por la Comisión para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa en el año 2021. Está claro que la inserción de la presencia virtual en la Administración de Justicia contribuye a la optimización de los principios de economía procesal, de concentración y de celeridad. Y no obstante, cualquiera que sea la tecnología utilizada, lo que la Administración de Justicia tendrá que garantizar son varias cosas. La plena identificación de los usuarios, que se evite la suplantación y que se permita al juez y demás funcionarios de justicia y a los profesionales cumplir con sus funciones, porque como ha recordado la profesora María José Fernández Figueras Morales, que está aquí presente, cuando se van a llevar a cabo actuaciones procesales que implican la práctica de prueba personal o tienen lugar la proposición y aportación de prueba documental, el empleo de la videoconferencia tiene que respetar la garantía y los derechos procesales que rigen la realización de esos actos, como la inmediación, la oralidad y la defensa. Este camino se ha comenzado a andar en España y el 22 de febrero del año 2022 el Ministerio de Justicia dio a conocer que está aprobando, no aquí en Andalucía, sino en otras regiones, un proyecto en cogobernanza con las comunidades autónomas que se llama Escritorio Virtual de Inmediación Digital, que permite, según dicen, garantizar la identificación y la firma digital en las videoconferencias. Pero uno de los retos principales a los que se enfrenta la regulación sobre el empleo de la videoconferencia por los sistemas de justicia tiene que ver con la dinámica de su implantación. Su uso puede entenderse de dos modos distintos, o como un derecho del ciudadano cuando ocurre en determinadas circunstancias, o como un elemento de racionalización y modernización del propio sistema judicial, y en este caso la videoconferencia puede ser acordada de oficio para el juez a la vista de las circunstancias, incluso aunque las partes no quieran. Ambos entendimientos del uso de la videoconferencia tienen interés, pero sin embargo el análisis más meditado aconseja una regulación que tenga en cuenta algunos detalles. En concreto, la regulación debería dar un paso adicional asumiendo del todo las consecuencias de la caracterización del uso de la videoconferencia como un derecho. Por ello, debería valorarse la posibilidad de dar el paso a la presencia virtual más allá de los supuestos
de deslocalización del acto judicial. No solamente cuando uno está en Motril y otro en Granada, sino porque uno está haciendo otras cosas y le viene bien la videoconferencia. Pero al mismo tiempo no conviene imponer el empleo de la videoconferencia en términos absolutos, siendo conveniente arbitrar mecanismos para proteger el derecho de los comparecientes de relacionarse de forma presencial con la Administración de Justicia. Y ahí tenemos ejemplos, como por ejemplo en la Ley Federal Austriaca de Justicia del año 2022, donde lo que se dice es que el tribunal puede, con el consentimiento de las partes, realizar negociaciones y audiencias orales sin la presencia personal de las partes o de sus representantes, utilizando medios técnicos de comunicación adecuados. El consentimiento se entenderá otorgado a menos que las partes se opongan a él dentro de un plazo razonable fijado por el tribunal. De manera que ya tenemos una norma que por lo menos deja un resquicio para proteger ese derecho. Y lo mismo que va a afirmar respecto a la atención al público. Debe ser objeto de protección el derecho a ser atendido de forma presencial. Es una buena iniciativa que el proyecto de ley orgánica de eficiencia organizativa del sistema público de justicia contemple la creación de oficinas de justicia municipales a las que se quiere dotar de medios técnicos suficientes para evitar que los ciudadanos tengan que desplazarse a las capitales para realizar gestiones judiciales. Pero no vemos obstáculos serios para ampliar el marco de los derechos reconocidos al usuario, de tal manera que se pueda permitir la conexión desde otros lugares, como por ejemplo el centro de trabajo, siempre que se puedan garantizar los protocolos necesarios para hacer posible la conexión y que sea posible una correcta gestión de la identidad del participante. Y paso a mi punto cuarto, que son los tribunales online. Son estas una de las mayores innovaciones asociadas a la digitalización avanzada de la Administración de Justicia, y se caracterizan porque los usuarios pueden presentar escritos, seguir procedimientos, interactuar con funcionarios y jueces y hacer que progrese la gestión de su caso utilizando sistemas intuitivos sin necesidad de utilizar la jerga legal. Los desarrollos más avanzados permiten a los usuarios el acceso al tribunal a través de todo tipo de dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles. Esta clase de tribunales utilizan funcionalidades tecnológicas que permiten proveer información legal a través de textos y vídeos, hacer diagnósticos de los casos, tienen herramientas para la gestión de los casos, permiten incluso presentar una demanda a través de una interfaz intuitiva que ayuda al reclamante a complementar los datos necesarios. Tienen herramientas para apoyar a la toma de decisiones, para poner fin al litigio mediante la negociación y la celebración de acuerdos. Tienen sistemas de comunicación síncrona, asíncrona y videoconferencias. Y también incluso software de redacción de acuerdos. En el tribunal online, el Poder Judicial pasa a cumplir funciones adicionales respecto de las que típicamente corresponden a los jueces y tribunales, como son poder derivar el litigio a una vía electrónica de solución alternativa, proveer información legal relacionada con el caso, herramientas para la negociación directa, facilitar el acuerdo y a través de un tercero, o también decidir finalmente el juez a la vista de las alegaciones de las partes y de la prueba. Las experiencias conocidas limitan su competencia material a litigios de escasa cuantía y en sectores especializados. Siempre hay un motivo concreto para su creación, es decir, no se están creando de manera general. Como por ejemplo, en Reino Unido se han creado como una respuesta a la reducción del presupuesto de justicia gratuita, o por ejemplo, en China se han creado, por la proliferación de litigios de Internet, se parecía conveniente que también existieran tribunales de Internet para esos litigios. Ese tribunal online del que hablo posee especial encaje, sin duda, en los sistemas anglosajones, en donde de manera general no se obliga a las partes a contar con asistencia letrada, aunque pueden tenerlo, pueden tener la asistencia letrada. Cuadran con la filosofía del do it yourself, es decir, de que cada uno pueda ir a su tribunal a través de Internet. Su funcionamiento, digo que no suele ser incompatible con la asistencia letrada, pero hay algunos casos, como el del Civil Resolution Tribunal de la Columbia Británica de Canadá, donde se obliga a las partes a representarse por sí mismas, con algunas excepciones, digamos en casos excepcionales, pero en ese tribunal las partes tienen que acudir sin ningún tipo de asistencia letrada. Y su fisonomía está pensada realmente para proporcionar una respuesta digital, concreta y específica a dificultades evidenciadas por un sistema judicial que requiere una intervención
quirúrgica digital que venga a resolver dificultades y problemas específicos. El concepto de tribunal online, en el modo en que se está desarrollando en algunos sistemas judiciales, resulta extraño, es cierto, a la cultura propia del sistema judicial español. De hecho, no existe ninguno, ni por ahora existen planes de que vaya a haber ninguno. Sin embargo, es claro que el conocimiento de estas experiencias innovadoras merece la pena, no para trasplantar directamente a nuestro país lo que se está haciendo en otros, sino como manifestaciones de que se pueden hacer cosas que incrementen la eficiencia del sistema de justicia, más allá de replicar bajo formato digital los procesos existentes, que es lo que se está haciendo ahora mismo. Por estas razones, creo que resulta conveniente tener en cuenta algunas recomendaciones, porque la implantación de estos tribunales debería producirse acotando sectores específicos de litigio en los que quieran descubrir una carencia especial del sistema de justicia a la que es posible dar respuesta con el tribunal online. Como por ejemplo, pues, unos retrasos significativos que están generando un trastorno. Como el otro día cuando estábamos en el curso de Derecho e Inteligencia Artificial en la Facultad de Derecho, pues Javier Hernández, que vino del Ministerio de Justicia, pues le parecía esta idea muy buena y decía, no, aquí en España tenemos a un montón de trabajadores esperando a cobrar sus sueldos porque no se resuelven los juicios por los series. Y después sería, bueno, quizá a lo mejor cuando existen unos retrasos que pueden generar algún tipo de trastorno, pues sería conveniente pensar en soluciones digitales específicas. Recomendaría también que en su diseño se involucre a todos los interesados y su implantación se produzca tras la validación de su diseño a través de fases de prueba y proyectos pilotos. Esto es vital, porque no se puede lanzar de manera general un sistema de este tipo sin haberlo validado con sucesivas pruebas piloto. Y, sobre todo, en caso de existir un proceso convencional alternativo, porque cabe las dos posibilidades, un proceso, digamos, online que es alternativo respecto de uno offline, o bien que se sustituya por completo online. O en caso de que siga existiendo, es necesario que se explique muy bien que si usted no dice nada, va a seguir en el online o solamente optará por el online en caso de decir algo. Eso es muy importante. La implantación de estos tribunales presenta dificultades especiales desde la perspectiva de la brecha digital. Pues la idea de que los usuarios finales de la justicia puedan interactuar directamente online con el tribunal, pues necesita a veces ciertas patas o ciertos bastones. Pues será necesario garantizar la disponibilidad de conexión a internet, pero también de dispositivos móviles, que aunque parezca que todo el mundo tiene, pues no existe. Y de hecho, en las experiencias de proyectos pilotos de tribunales online que están teniendo lugar en Estados Unidos, pues una de las bajas es que a quien tiene un juicio online le dan una tablet para que la tenga durante el tiempo que dura el juicio. Las herramientas tecnológicas que se han utilizado tienen que responder a criterios de usabilidad y tienen que ser recursos de empleo sencillo e intuitivo. Y las partes tienen que ser informadas sobre cómo funciona el tribunal, cómo presentar una solicitud, cómo supervisar el progreso de los procedimientos y cómo acceder a las decisiones. Y, por supuesto, otra medida consistiría en el establecimiento de servicios de asistencia tecnológica para permitir superar el déficit de los usuarios del sistema digital. Las experiencias de tribunales online van acompañadas de medidas de teléfonos a los que se puede llamar por si hay algún problema, e incluso en algunos proyectos pilotos lo que existe es que directamente a cada vez que alguien presenta una demanda se le asigna un supervisor para que cada problema que tenga con el funcionamiento del tribunal online pues puede llamar a una persona que incluso la puede dirigir hasta para poner la demanda online. Ciertamente la respuesta anterior del sistema judicial no es suficiente en presencia de personas con discapacidad cognitiva, de visión auditiva o de personas a las que se le hace imposible o muy difícil el manejo de los programas de interfaces, y el sistema judicial tiene también que prever situaciones para esas situaciones. Voy a mi punto final, que es el de la incorporación de la inteligencia artificial. Que se sepa, no existe tecnología para una inteligencia artificial general capaz de hacer todas las tareas que se llevan a cabo por los juzgados y tribunales. La herramienta basada en inteligencia artificial puede ser preparada para realizar algunos trabajos más rápidamente y mejor que el ser humano, pero un trabajo, digamos, muy concreto. Eso sí se puede hacer ya. Muchos de los proyectos e iniciativas que se han puesto en marcha en países de la Unión Europea que comportan el uso de inteligencia artificial están enfocados a ayudar en la denominada la trastienda de los tribunales, es decir, no tiene relevancia realmente para los usuarios.
para mejorar la eficiencia de las actividades que se llevan a cabo dentro, como herramientas para textualizar audiencias o archivos audiovisuales, para convertir sonido en texto, reconocimiento óptico de caracteres, con el objetivo de digitalizar documentos en papel, de traducción electrónica, o utilizar la biometría para la autenticación del usuario, para motores de búsqueda optimizados para la búsqueda de datos personales, o las herramientas de pseudo-anonimización, es decir, lo que utiliza el CENTOG en Madrid para luego poder publicar la sentencia. Y las meten en la máquina, les quita todos los nombres y entonces ya pueden publicar la sentencia libremente en Internet porque no va a vulnerar la protección de datos personales. Más allá de estas tareas rutinarias y de riesgo, se puede decir, bajo, la Carta Ética Europea sobre el uso de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales y su entorno, que se aprobó en el año 2018 por la Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia del Consejo de Europa, tiene el mérito de haber descrito los riesgos inherentes al uso de la inteligencia artificial en este ámbito. Los sistemas de inteligencia artificial, según dice la Carta Ética, ponen en juego el principio de primacía del derecho y pueden incentivar una nueva forma de normatividad que significa límites a la discrecionalidad soberana del juez y conducir a largo plazo a una estandarización de las decisiones judiciales que podrían llegar a basarse en un cálculo puramente estadístico, vinculado a las medidas de indemnizaciones, por ejemplo. Se pone en duda también la compatibilidad de soluciones basadas en inteligencia artificial con derechos individuales consagrados en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, como el derecho a un juicio justo, el derecho a un juez natural establecido por la ley, el derecho a un tribunal independiente e imparcial, así como la igualdad de armas en los procedimientos judiciales. Por estas razones, el informe que acompaña a la Carta Ética al final sugiere el gran potencial de la inteligencia artificial para ayudar a los profesionales del derecho en su trabajo, así como la ayuda que el sistema judicial podrá encontrar en la inteligencia artificial con aplicaciones destinadas a mejorar la investigación jurídica. Pero esto era en el año 2018 y llegamos al abril del año 2021 cuando se aprueba la propuesta de reglamento europeo sobre la inteligencia artificial por la Comisión Europea, que tiene una visión un poco menos reticente porque la propuesta distingue entre prácticas de inteligencia artificial prohibidas, prácticas de inteligencia artificial consideradas de alto riesgo y prácticas de inteligencia artificial, bueno, digamos, no consideradas de alto riesgo. La propuesta de reglamento se refiere expresamente a los sistemas de inteligencia artificial cuyo objetivo es ayudar a las autoridades judiciales a investigar e interpretar los hechos y el derecho y aplicar la ley a unos hechos concretos. Pero estos sistemas de inteligencia artificial no quedan prohibidos, sino solo considerados como de alto riesgo, lo que significa que se pueden usar, una vez que se compruebe que cumplen con los requisitos de gobernanza que establece la normativa que está todavía por aprobar. La propuesta de reglamento establece los requisitos que han de cumplir los sistemas de IA de alto riesgo y entre estos requisitos se comprenden exigencias de respeto a los valores y normas europeas para datos de entrenamiento, documentación y trazabilidad de datos para garantizar la intervención regulatoria, transparencia y suministro de información, solidez y precisión para una intervención ex ante adecuada y supervisión humana para una inteligencia artificial centrada en el ser humano. De los usos considerados de alto riesgo destacan particularmente dos en los que, a pesar de las reticencias mostradas por la Carta Ética, se están poniendo en marcha proyectos en países tanto dentro como fuera de Europa, pero para nosotros es más relevante lo que se está haciendo por países europeos. Y en concreto, para la puesta a disposición de los usuarios de la justicia de herramientas de inteligencia artificial que proporcionan información para la toma de decisiones, en forma de diagnóstico del caso, de protecciones, de cálculo de probabilidades sobre la estimación de una demanda. Y también la puesta a disposición de los jueces de herramientas de inteligencia artificial para sugerir la redacción de las decisiones judiciales, o hacer recomendaciones relacionadas con la consistencia de la jurisprudencia. Y esto lo vemos tanto en proyectos en Portugal, Croacia, Grecia, pero ojo que la decisión, sin embargo, no es vinculante. Pero tenemos un proyecto muy interesante que se lanzó en mayo de 2022 en Alemania, el denominado Frauke,
FRAU, que son las siglas del Frankfurt Judgment Configurator Electronic. Y este proyecto implica el uso de inteligencia artificial para ayudar a los jueces a resolver disputas en un área muy específica, a saber, las reclamaciones derivadas de cancelaciones o retrasos en el transporte aéreo de pasajeros. El motivo para el lanzamiento de este proyecto ha sido que se presentan al año en ese tribunal entre 10.000 y 15.000 reclamaciones. Y el Tribunal de Distrito de Frankfurt ha dicho, tenemos que hacer algo para poder resolver aquí las cosas de un poco más eficientemente. Entonces, la inteligencia artificial aquí se utiliza para sugerir al juez propuestas de decisiones no vinculantes, y para tomar la decisión la máquina analiza elementos que influyen en la decisión, como son las tarjetas de embarque, el tiempo de vuelo, los datos meteorológicos y las decisiones anteriores sobre casos del mismo tipo tomadas por el Tribunal de Distrito. En este caso, el uso de la inteligencia artificial se ve favorecido por el hecho de que muchas reclamaciones comparten incluso el evento que origina la compensación, porque son del mismo vuelo que ha tenido la misma cancelación o el mismo retraso, ya que todos los pasajeros se ven afectados por igual. Y el hecho de que las tarifas de compensación están reguladas a tanto alzado por el reglamento europeo que regula los derechos de los pasajeros aéreos. Es decir, es el contexto ideal para disponer de la inteligencia artificial. A ver, en China se están haciendo también cosas, pero digamos que, como yo no conozco cómo están funcionando, pues tampoco puedo contar exactamente cómo el funcionamiento que tienen. Lo que sí es cierto que determinar el modo en que programas o software de este tipo pueden llegar a cumplir con los criterios de gobernanza que marcará la nueva normativa, una vez que se apruebe, es una tarea que no se ha hecho y que habrá que abordar. Pero lo que ya se puede avanzar es en descubrir las posibilidades técnicas y las limitaciones inherentes a la construcción de sistemas inteligentes en el ámbito de la Administración de Justicia, analizando su idoneidad a la vista de la calidad del output o de la salida, del software respecto de la actividad que se le pretende asignar. Por ejemplo, la determinación de las posibilidades y limitaciones de un software en el ámbito de la Administración de Justicia pueden depender de varios factores: del tipo de tecnología de inteligencia artificial que se utilice, de la propia arquitectura interior de las decisiones con las que se quiera ayudar y de la posibilidad de construir una herramienta de inteligencia artificial basada en datos en cuya solidez sea posible confiar. La construcción de sistemas expertos, la programación de toda la vida, ofrece mayores posibilidades para poder confiar. ¿Por qué? Porque si las reglas son correctas y han sido supervisadas y auditadas por expertos, el resultado es 100% confiable. Los resultados quedarían motivados a la vista de que la propia formulación de las reglas. Y si las reglas son ciertas, los resultados no pueden ser no ser ciertos. El problema de esta clase de sistemas no son adecuados para ámbitos caracterizados por el protagonismo de la discrecionalidad o cuando los órganos de decisión resultan excesivamente complejos. En cambio, la IA basada en datos tiene limitaciones más importantes, porque aparte de precisar datos de entrenamiento específicos y la necesidad de determinar con qué datos se nutrirán, un software construido de este modo decae por completo en su utilidad una vez que hay un cambio legislativo, porque ya no podemos utilizar los datos de las sentencias anteriores. Y además, aunque los algoritmos son capaces de procesar enormes cantidades de datos, la IA basada en datos tiene el problema de que los datos jurídicos no funcionan como los datos médicos. Para el tratamiento de los datos jurídicos hace falta que sean operacionalizados, y en este proceso se lleva a cabo por el ser humano o bien por un algoritmo construido por el ser humano. Se pueden introducir sesgos y no tener en cuenta de forma adecuada todos los datos relevantes. Por eso, la IA basada en datos, como el Machine Learning, no puede ofrecer la transparencia que se requiere a los sistemas de inteligencia artificial para poder pasar el test de gobernanza. Hay aquí un debate que se abre por autores como Richard Susskind en el Reino Unido, diciendo, pero bueno, si en Brasil tienen 100 millones de casos por resolver y tenemos una máquina que en retrospectiva, de forma retroactiva, hace predicciones que aciertan en el 95% de los casos, ¿por qué no esas predicciones las convertimos en determinaciones y ya tenemos sentencia? Claro, pero el problema es que falta la motivación. Y claro, ¿qué queremos? ¿Que por un argumento utilitarista pasemos directamente a cargarnos la motivación de una sentencia? Yo lo veo peligroso.
Y lo mismo que es peligroso, aunque ya se ha visto por internet que existen algunos tipos de utilizaciones, llegar a pensar que el chat GPT, que ahora está siendo tan popular, pueda llegar a ser utilizado en el ámbito de la aplicación de justicia, porque como decía Iñaki Vicuña, el antiguo director del CENDO en Madrid, eso es prácticamente como preguntarle, un juez le preguntaba para poner la sentencia a su vecino de al lado. Por tanto, inteligencia artificial, bien, pero tenemos que saber dónde aplicarla, supuestos repetitivos, variables pequeñas, y en ese caso, estudiando casos concretos, sería posible avanzar por ese camino. Sobre el carácter automático de las decisiones, y con esto ya termino, pues el marco europeo quiere seguir adelante por ahí, pero es cierto que hay algunos documentos, como las directrices del Consejo de Europa aprobadas en el 2021, que dice, si los estados lo permiten, se deberían meter también las decisiones automáticas. Yo creo que a ese debate no deberíamos llegar antes de plantear la solidez de los sistemas de inteligencia artificial. Y yo he terminado los 5 puntos que quería exponer y le agradezco sinceramente su atención y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Pues como ha expuesto el profesor Esteban de la Rosa, queda abierto el turno para hacer preguntas. No creo que nadie no tenga dudas. Yo tengo tantas que no voy a hacer ninguna pregunta, pero la materia esta nos ha atropellado al mundo jurídico, la digitalización, la inteligencia artificial, y todos son dudas, y afortunadamente hay expertos y hay gente joven y hay gente ya que es el futuro del presente y futuro del derecho que nos puede aclarar a quienes ya, como decía antes don Miguel Angulo, estamos perdidos en este piélago de complicaciones telemáticas, digitales, etcétera. Y ese mundo tan complejo del blockchain, del metaverso, etcétera, etcétera, en el que algunos ya posiblemente no vamos a poder tener acceso, porque vamos a acabar siendo el avatar de nosotros mismos. Por favor, las preguntas que se puedan formular. Adelante, esta persona, sí. Enhorabuena por la conferencia. Quería preguntar 2 cosas. Primero, ¿cómo está esto en España realmente? ¿En qué punto nos hallamos? Y luego a mí me entra la duda, cuando se podía acceder telemáticamente al expediente judicial, por ejemplo, ¿quién puede hacerlo? ¿Solamente los abogados? ¿Podría hacerlo las personas que demandan, los demandados? Entonces sería un poco, no sé, hasta qué punto tendría que estar un poco limitado. Si un procedimiento es necesario en la intervención de abogado y procurador, pues debería limitarse a ello, ¿no? Desde mi punto de vista. Pues la primera pregunta, ¿cómo estamos? ¿En el momento respecto de qué cuestión en concreto? La primera pregunta. Como parecía que se estaba ya moviendo. Ah, sí. Bueno, nosotros tenemos ahora, digamos, 3 proyectos de ley que están en marcha. El proyecto de ley no sé si se han aprobado todos, pero están la iniciativa para la eficiencia procesal del sistema público de justicia, la eficiencia digital del sistema público de justicia y la eficiencia organizativa del sistema público de justicia. Ahora mismo, digamos, están los 3, digamos, en marcha, a ver lo que dura la ministra de Justicia, y entonces es cierto que, bueno, con esos documentos, pues, bueno, plantean cosas interesantes. Por ejemplo, respecto a esta cuestión del acceso directo de los usuarios, plantean abiertamente ya que sean los usuarios de la justicia los que puedan acceder a los expedientes jurídicos, vamos, a los archivos, a su archivo judicial electrónico. Se plantea abiertamente. Esto es algo que hay que verlo un poco también como una especie de conquista democrática, porque de hecho va en favor de la transparencia de la Administración de Justicia, de que deje de ser la Administración de Justicia algo opaco y algo, digamos, que no tenemos posibilidad de acceder a ello. Entonces,
vamos, bajo mi punto de vista es tremendamente positivo que España quiera alinearse con los países que están a la cabeza en este terreno, como Estonia, Francia y otros más que están permitiendo eso. Seguridad, por supuesto, y de hecho la propia iniciativa legislativa que hay ahora mismo pues plantea bueno, algunas medidas como códigos de agua para saber exactamente quién ha sido el que pueda haber filtrado un documento, aparte de todas la ciberseguridad necesaria para que no se puedan acceder por personas que no están legitimadas. Y lo que me parece muy interesante sobre todo es que bueno, de un programa de televisión hablaba sobre Estonia y hablaba sobre la posibilidad de que los propios usuarios podían conocer la trazabilidad de los accesos que han tenido lugar a su expediente y a su archivo para ver que todos son legítimos, para poder denunciar en caso de irregularidad. Y yo creo que son todas medidas que van en el sentido de avanzar en la transparencia y por lo tanto en la calidad democrática de un país. Yo creo que van en la buena dirección. ¿Vale? Sergio, me parece que al final de la sala... Enhorabuena, y luego voy a intentar hacer una pregunta que es algo compleja, porque todavía el profesor Herrera no supo contestarme. Entonces, en este sentido, parece una cuestión semántica básicamente, ¿no? Pero en realidad es un tema jurídico de profundidad, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial cuando hablamos de mecanismos que ni son inteligentes, ¿no? porque los ordenadores no son inteligentes y además fallan mucho. Cuando la inteligencia es algo natural del ser humano, entonces deberíamos hablar de algoritmo artificial más que de inteligencia artificial. Entonces parece que es una cuestión semántica, pero en realidad el algoritmo artificial lo que le falta es la inteligencia, vista desde el punto de vista de inteligencia país, que es donde viene el concepto de inteligencia aplicado a esta parte informática, donde nos falla el analista, ¿no? Es decir, aquí en la mayoría de los procesos de inteligencia artificial, y digo que no es una cuestión semántica, sino una cuestión jurídica, falta la persona que tiene el oficio suficiente para determinar que el algoritmo vaya en la buena dirección. Es decir, cuando un país hace análisis de inteligencia, pone 3 niveles de analista para ir realmente al punto donde toda la información que me ha facilitado el servicio de información me van a dar el conocimiento para tomar la decisión en el punto exacto donde quiero tomar la decisión. En este caso, lo que en realidad, lo que no se había contestado el profesor Herrera, en realidad se empodera al informático tras 4 o 5 entrevistas con la persona que sabe del proceso, ¿no? y genera un algoritmo. Ese algoritmo es un algoritmo artificial que a través del machine learning acaba degenerando en lo que sea, puesto que no tiene los filtros suficientes, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, desde el punto de vista jurídico, en la toma de decisiones, no en la parte de la trazabilidad, que es absolutamente fácil, ¿no? Pero en la toma de decisiones de muchas cosas, ¿no? Estamos dejando en manos de un algoritmo artificial no inteligente y no estamos poniendo los filtros necesarios del analista o de los niveles de analista, que es la persona con oficio, con las canas, que dice de esto tenemos que destacar esto para que tome decisión. Es complejo. Sí, bueno, yo creo que más o menos he podido llegar a coger el algo de la pregunta, porque yo creo que está relacionado un poco con el marco de gobernanza, que es necesario que empiece a funcionar, el marco de gobernanza. Porque justamente ahora el problema que estamos teniendo, y yo, vamos, haber ido a la escuela de informática aquí en Granada a hablar bueno, a charlas con estudiantes, pues me di cuenta que para ellos el derecho no existe. No existe directamente el derecho. Ellos digamos, hacen sus algoritmos, hacen sus cosas y utilizan sus datos por completo ajenos al derecho. Y de hecho, lo que nosotros tratamos, por ejemplo, desde nuestra unidad de referencia de investigación en la Facultad de Derecho y de los proyectos que llevamos hacia adelante, lo que estamos intentando, digamos, hacer es que la tecnología quede condicionada y subordinada a las exigencias jurídicas. Y aquí está el profesor John Serennikov, que es especialista, justamente proviene del ámbito de la álgebra y de las ciencias de la computación, y es un especialista en este tema, y siempre en nuestras conversaciones sale el mismo tema. Ahora mismo en la informática se puede hacer todo, pero la tecnología tiene que estar condicionada.
a que se diga cómo hay que hacer las cosas y solo una vez que, bueno, por supuesto que hay que tener en cuenta otra cosa, que una de las cosas que es conveniente por parte del nuevo marco o que se pretende crear para la gobernanza de la inteligencia artificial es que no vamos a poner el marchamo de que es válido a un algoritmo, sino que se le va a poner el marchamo de es válido a un algoritmo para un uso, Es decir, no es lo mismo una máquina o un software que va a ser utilizada por un profesional del derecho para que le ayude a preparar sus escritos que un software que va a ser utilizado por un juez para que le dé una recomendación sobre cómo poner una sentencia, porque el uso es tremendamente distinto. Y entonces por eso es bueno que justamente todos los controles que se pongan justamente para esos usos especiales. Y eso es necesario. Y yo he leído así un poco rápido, pero lo que se pretende es que el marco de gobernanza esté en todos los filtros. Pero yo no sé si en mi conferencia, como en la charla, he podido poner de relieve que está muy bien establecer los criterios de gobernanza y de control, pero al mismo tiempo ya podemos ir revisando tranquilamente las posibilidades y las limitaciones de los sistemas de inteligencia artificial o como queramos llamarlo, da igual, porque al final es un software, no deja de ser un software que va a hacer una cosa concreta, eso es, no es otra cosa. Y ahí es donde, pues, por ejemplo, los sistemas expertos, que son la programación de toda la vida, pues pueden dar resultados bastante más ajustados que, por ejemplo, un software basado en datos que empiezan a escapársenos un poco, digamos, no sabemos si estamos introduciendo sesgos, no sabemos, es decir, que ahí tenemos un poco, por eso resulta tremendamente conveniente que dispongamos del marco de la gobernanza para establecer cuáles son los controles, pero al mismo tiempo que seamos ya conscientes de, digamos, de ese análisis de para qué tipo de decisiones puede servir cada tipo de tecnología, y eso va a depender de las variables, de si vamos a utilizar datos, si somos capaces de construir un árbol de decisión, pero ese análisis, esta mañana lo comentaba con el profesor José Endicó, ahora nos abre un abanico nuevo de desarrollo. ¿Por qué? Porque ya no podemos hacer como la Carta Ética de 2018 de la inteligencia artificial, decir, ojo, hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. No, ahora lo que tenemos que ir haciendo es descubriendo nichos concretos para ver si en ese nicho concreto de decisión es posible o no construir un software que sea capaz de hacer lo que un ser humano va a hacer en un año y lo hace en un día. Ahí es donde, digamos, el nicho para esos sistemas inteligentes o software, como uno lo quiere llamar, porque yo la cuestión semántica la utilizo porque todo el mundo dice inteligencia artificial y nos entendemos así, pero vamos, que eso es un software y punto. ¿Vale? No sé si he respondido. Totalmente, quiero decir, pero en la línea de lo que le preguntaba, y la respuesta ha sido absolutamente correcta y ordenada en este tema, mientras, por ejemplo, nadie va a tomar la decisión con un software, con un algoritmo artificial de si alguien va a la cárcel, en un año van a decidir cómo te tratan del cárcel. Y lo va a decidir el algoritmo, no lo va a decidir el médico. Y es bastante más difícil porque te puedes morir. Ir a la cárcel es duro, te pongo unas sanciones duras, pero te puedes morir. Y lo va a decidir la inteligencia artificial, porque se han empoderado de esto. Entonces, habría que poner una cortapisa, ¿eh? Es decir, habría que avanzar, pero con un cierto criterio. Bueno, ahí yo discrepo solamente en un momento y me he dejado para el final hablar del tema de las decisiones automáticas. Y porque, claro, aquí hay un problema, y es que al final uno tiene una recomendación, ¿no? Una recomendación de un software que le hace, para este caso, esto es lo que sería procedente, ¿no? Seguir el protocolo. La decisión no deja de ser del médico, es decir, es el médico el que tiene que tomar la decisión. Lo mismo que el juez es el que tiene que, no queda vinculado por lo que le diga el software. Que se puede decir que en un momento determinado el juez o el médico estaban así durmiendo un poquito y dicen, bueno, como la máquina ha dicho eso y parece que siempre lo hace bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Ese sí es un riesgo, eso sí es un riesgo, pero ahora mismo debe ser, la decisión sigue siendo del médico y del juez, no es de la máquina, ¿vale?
Miguel Angulo quiere hacer una pregunta o formular una Simplemente cuestión. una intervención breve, dada la hora, para decir en primer lugar que esta mañana, por pura casualidad, en una de las fuentes de información jurídica habituales entre los profesionales del derecho que nos dedicamos a la abogacía, he tenido ocasión de leer que se acaba de notificar ahora una sentencia, no sé exactamente ahora mismo la fecha, no la recuerdo, pero del pasado año, 2022, está fresquita. En ella se le obliga a la Hacienda Pública a llevar a cabo una notificación alternativa a la electrónica, precisamente con un sujeto tributario de los que Hacienda Pública tiene legislado que está obligado a aceptar las comunicaciones electrónicas. A mí me ha parecido sumamente interesante y, querido Fernando, te pasaré los datos. En segundo lugar, quería señalar que la presencia humana no solo es indispensable en el momento final, en la decisión final. Los abogados sabemos perfectamente que es, en algunos casos, incluso más indispensable para la valoración de la prueba, porque es, en definitiva, la columna de lo que va a pasar no solo en esa sentencia, sino en los recursos posteriores. Y creemos eso, que la presencia humana es insustituible. Pero viene esto a cuento de esa robotización excesiva o automatización de decisiones que apuntaba, y quería contar brevísimamente un diálogo con una jurista de excepcional formación y una de las personas a las que yo más respeto y a las que más quiero. No hace mucho pasó por un trance de divorcio y, hablando de estos temas, me decía: a mí me da igual que me ponga la sentencia una máquina o que pase lo que me ha pasado. Pero, hija, ¿qué te ha pasado? Y me decía: pues muy simplemente, a mí me informaron en el despacho al que acudí que si te toca este juzgado, los criterios son estos. Y si te toca este otro juzgado, los criterios varían porque serán de esta manera. Y que, dadas las circunstancias de hijos, ingresos, etcétera, pues que lo que te va a pasar es esto otro. Pues bueno, yo creo que esta conversación sí me sirvió y me sirve para desdramatizar un poco. Si los propios operadores jurídicos estamos informando a los clientes de cuáles son las previsiones, las predicciones, pues no estamos haciendo más que, probablemente peor que las máquinas, señalar por dónde van a ir los tiros, pero luego la persona física del juez o tribunal es la que adopta la decisión y asume la responsabilidad. Esto último es una palabra que no he oído en tu conferencia y que me parece que es básica en todo lo que estamos hablando. Nada más. Sí. Pues yo solamente permite que diga que lo comparto tremendamente lo que acabas de comentar, porque voy a decir que al final el juez no está vinculado por la decisión de ese software, porque al final hay que pensar que un juez, digamos, vamos, por lo menos yo lo entiendo así, si yo fuera juez, el máximo interés estaría en fundar estupendamente la sentencia para que no pudiera ser impugnada por un órgano judicial superior. Es decir, esa es su responsabilidad y esa es su
su motivación. Entonces, si no está conforme con lo que dice un software, pues él es responsable y debería decir, pues no me parece bien, me voy a apartar. Eso es. Muy bien, ¿alguna pregunta? Adelante. Sí, bueno, dar las gracias a Fernando por la excelente comunicación que hemos hecho y a la Real Academia también por disponer de este acto. Pero yo tengo una pregunta a la vista de los proyectos de eficiencia. Y ¿hasta qué punto la digitalización no es una excusa para abaratar la administración de justicia y con ello devaluar las garantías del proceso? Pensemos en el principio de inmediación, de acuerdo con lo que se ha dicho, con juicios por videoconferencia. ¿Qué garantías tienen los ciudadanos, tenemos los ciudadanos o incluso hasta las empresas? Y todo siempre va en la misma memoria de no incrementa el gasto, no incrementa el gasto. Este proyecto de ley no supone incremento del gasto público. A ver, yo ahí tengo que hacer una confesión, y es que la creación, la digitalización en general, de todo, busca abaratar. Es decir, eso es una verdad, como un templo. Lo que han hecho los bancos con la digitalización ha sido abaratar. Y entonces yo comparto, digamos, yo comparto eso. Es decir, lo que pasa es que para que eso no sea así es necesario, digamos, preservar y poner espacios de protección de los derechos. Entonces, por eso en mi charla yo he querido sobre todo poner de relieve que no se puede hacer eso a cualquier costa y que lo que hay que hacer es poner espacios de protección para quien no quiere compartir esa digitalización y espacios para que quien quiera tenga derecho a recibir su comunicación convencional, que quien quiera tenga derecho a ver directamente a juez o hacer actos de presencia. Pero esos espacios hay que habilitarlos, y porque probablemente tendremos que pensar que la tecnología es como pues, unas nuevas herramientas que están ahí y que probablemente habrá gente que sí quiera hacer uso de ellas, y hay que pensar que es un derecho que pueden tener y que lo pueden utilizar. Pero entonces por eso, digamos, tenemos que ser muy conscientes de que la digitalización tiene que ir en beneficio de las personas, no es algo, digamos, que se deba imponer. Y justamente lo que yo he querido denunciar es, pues, ¿cómo se nos va a ocurrir que en una cláusula de un contrato podemos comprometernos a recibir notificaciones judiciales electrónicas? No tiene sentido, porque para eso es necesario antes que se acredite la familiaridad con el medio digital y que sea ahí, en ese medio, donde uno pueda aceptarlo, porque no tiene sentido hacerlo de otra manera. Y no seguir avanzando y avanzando y avanzando con más obligados, más... Y claro, yo por eso cuando ya se dice que todo va a ser videoconferencia y que todo va a ser comunicación electrónica y tal, pues yo creo, a ver, son cosas que también dependen de cada sociedad. A ver, probablemente esta discusión que estamos manteniendo aquí, en Estonia no la tienen. Porque en Estonia está completamente convencido de que hacerlo todo online es como se tienen que hacer las cosas. Y esta discusión, por tanto, no existe allí. Pero, sin embargo, pues nosotros tenemos pues, otra vivencia respecto de cómo operamos con los medios digitales. Y ojo, que a lo mejor estamos pensando así ahora y dentro de 20 años la sociedad ha cambiado y piensa de otra manera. Entonces, lo que tenemos que hacer en cada momento es ir teniendo en cuenta esas transiciones generacionales de cómo tenemos que ir haciendo los espacios de protección justamente para la defensa respecto de la imposición digital. ¿Vale? Pues muy bien. Muchas felicidades, profesor Esteban de la Rosa. Muchas felicidades por tu brillante conferencia, por tu capacidad de síntesis, porque has dicho mucho en 5 bloques muy bien estructurados y en poco tiempo. Y eso es
mérito añadido. Nos has aclarado muchas cosas, nos has dejado llenos de dudas en otras y seguiremos luchando para solventar las lagunas. Gracias también a todos por su asistencia y se levanta la sesión. Fernando.